Un gusto saludarles. Como podrán ver, vamos a, a conocer un poco sobre los premolares en la práctica de introducción a la estomatología, ¿no? Tenemos como premolares a los premolares superiores. Nos dice que este diente va a ser el 95% de los casos biradicular. Sus orificios de entrada de los conductos, que generalmente son dos, se encuentran por debajo de las vertientes inferiores de la cúspide. También nos dice que su apertura inicial se realiza en la fosa central y su configuración es ovoidea en sentido vestíbulo-palatino. Las posibles irregularidades radiculares consisten en raíces fusionadas con conductos separados, fusionados hasta el tercio medio y luego bifurcados y nuevamente fusionados en el tercio apical. Nos dice que se encuentran en uno de los primeros premolares con 3 conductos y 2 vestibulares y uno palatino, que representa solo el 6% de los casos clínicos. Suelen tener distintos grados de curvatura en el tercio medio y suelen ser más acentuadas en el tercio apical. Los conductos se afinan hacia el tercio apical y el foramen suele ubicarse en el extremo anatómico de la raíz. La elevada incidencia de la fractura vertical mesiodistal corono-radicular en el primer premolar requiere de la eliminación de toda la restauración. Una inspección visual con un medio de magnificación de imagen. Por lo siguiente tenemos la imagen con sus lados. Ahí tenemos el disto vestibular. Eso es con respecto al primer premolar superior, ¿no? Tenemos un lado mesio-vestibular, un lado mesial, un lado mesio-lingual, un lado distolingual y un lado distal. Tenemos los premolares superiores. En el primero nos dice que su altura de la corona es de 8.5 milímetros. En el segundo también es similar, lo mismo. El diámetro mesiodistal de la corona va a ser de 7 milímetros en ambos. El diámetro labiopalatino va a ser de 9 milímetros en ambos. Y acá podemos ver una pequeña diferencia en el largo del diente, ¿no? El primer premolar superior va a ser de 23.5 milímetros y en el segundo va a ser de 22.5 milímetros, o sea que es menor. En la edad de momento de la erupción nos dice que también va a haber un cambio, lo que es el primer premolar superior va a ser a los 9 años y en el segundo vendría a ser los 10 años. Con respecto a las características de tipo premolares superiores, vamos a tener que el primer premolar, su lado vestibular, van a estar en los hombros abultados, van a ser hombros abultados y prominentes. En el segundo premolar van a ser hombros estrechos. En el primer premolar, su lado lingual, nos dice que la totalidad del perfil vestibular de la corona es visible, o sea, es visible. En el segundo premolar, el perfil vestibular no es visible. Para su lado lingual, tenemos primer premolar visible, segundo premolar que no va a ser visible. En el lado mesial tenemos que en el primer premolar va a haber un surco marginal mesial que interrumpe la cresta marginal mesial. Esto nos dice que se ven dos raíces vestibular y lingual. En el segundo premolar nos dice que no existe un surco marginal mesial, solo es una raíz única. Dentro del lado oclusal del primer molar nos dice que tiene una corona de perfil hexagonal, mientras que en el segundo premolar superior nos dice que su corona es de perfil ovoide. También en el primer premolar tenemos esquinas mesiovestibular y distovestibular agudas, y en el segundo premolar tenemos esquinas mesio y distovestibulares redondeadas.
Con respecto a dentro del lado oclusal, también tenemos lo que es la cúspide vestibular más ancha que la lingual, y en el segundo premolar tenemos cúspides en el eh, B y L de anchos parecidos. Tenemos en primer molar un lado oclusal con un surco central largo y en el segundo premolar más corto. En el primer premolar tenemos surcos suplementarios poco frecuentes, mientras que en el segundo premolar tenemos surcos suplementarios frecuentes y numerosos. En el primer premolar se dice que hay una cresta vestibular y los lóbulos visibles del lado oclusal, y en el segundo premolar que no se encuentran ni cresta vestibular ni nódulos. Con respecto al segundo premolar superior, nos dice que su morfología radicular puede mostrar dos conductos separados, dos conductos que se fusionan para formar un conducto único o dos conductos interconectados. Como podrán observar acá, pueden observarse conductos accesorios o colaterales. Cuando se realiza la apertura y se observa una hendidura más que una cavidad ovoidea, el clínico debe sospechar la entrada de dos conductos, hasta que radiográficamente se demuestre lo contrario. Se hace con la técnica de Clark. Con respecto a la radiografía periapical, dice, se nota que los conductos desaparecen antes de llegar al ápice. Con respecto a los premolares inferiores, tenemos que el primer premolar inferior lleva a cabo en una posición ligeramente vestibular su relación al surco central y su cámara pulpar ovoide es alcanzada con fresa de fisura de extremo cortante y luego fresa redonda número 4 o 6 de tallo largo, como podrán observar, ¿no? La cámara pulpar es redondeada cuando tiene un solo conducto y es ovoide cuando hay dos conductos. Hay por lo menos 23% de posibilidades de encontrar un segundo y tercer conducto. Con respecto al segundo premolar inferior, nos dice que es similar al primer premolar inferior en cuanto a la morfología dentaria. Y la apertura inicia cuando se realiza lo que es la fresa de fisura de extremo cortante sobre el surco central y es extendida con fresa redonda número 4 o 6. El 97% de los casos suelen tener solo un conducto. Con respecto a las características de los tipos de premolares superiores, tenemos los premolares dentro de los premolares inferiores, lo que es su altura coronaria, su altura de corona, en el primero con 8.5 milímetros, el segundo premolar inferior sería de 8 milímetros. Pequeña diferencia, ¿no? Y con respecto al diámetro MD, el primero vendría a ser, o ambos serían de lo mismo, que vendría a ser 7 milímetros. El diámetro vestibular, tenemos lo que es el primero de 7.5 y el segundo vendría a ser de 8 milímetros. El largo del diente, como ambos vendrían a tener, ¿no?, 22.5 milímetros. Y en lo que es erupción, el primero vendría a ser erupcionar a los 9 años y el segundo con 10 años. El primer premolar nos dice que su lado vestibular tiene una corona asimétrica bilateral. En el segundo premolar presenta lo que es una corona simétrica. En su lado lingual del primer premolar tenemos que todo el perfil vestibular va a ser visible. En caso contrario, que en el segundo premolar casi toda la superficie oclusal está visible. En el segundo premolar, nos dice que su superficie es poca, ¿no? Es poco visible. En el lado mesial tenemos un primer molar con un plano lingual inclinado al lingual
Y en el segundo premolar tenemos un plano cruzal horizontal. Con respecto al lado cruzal, nos dice que el primer premolar tiene un contorno cruzal en forma de rombo, mientras que el segundo premolar contorno cruzal cuadrado o redondo, ¿no? Y hay algunas características listas. Ahí podemos ver lo que es el primer premolar superior, una imagen como anexo, ¿no? En el segundo premolar superior, en una vista lingual. Muchas gracias.